Om Shanti, Shanti, Shanti. Hola, amadísimos. Bien, hoy les quiero compartir lo que para mí me acompañó por muchos años. Y fueron frases que resonaban una y otra vez por sí mismas. Y yo, yo quería saber qué significaba esto. La frase que más común me venía es lo que dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Otra frase que me resonaba mucho es del Génesis. Bueno, a mí me sonaba: somos imagen y semejanza de Dios. Y otra frase que también me resonaba mucho es: amarás a Dios sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento. Bueno, como verán, me instruí en lo que es la religión católica. Y gracias a, digo, mi maestro Jesús, me llevó al despertar de la conciencia que no tiene nombre, no tiene credo, es abierta. Cualquiera, si una frase te resuena, budista, si una frase te resuena, hinduista, si una frase te resuena, sufizo, lo que sea, llegas a la misma conciencia. Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, yo la conciencia es estar siendo el camino, es estar viviéndote el camino. Y es estar viviéndote el camino, eso te lleva a la verdad, porque se muestra la misma conciencia a sí misma, se manifiesta, se abre hacia ti para que te veas. Y en esa verdad es como simultáneo, si se quiere decir, cuando se manifiesta y ahí ves la vida eterna. Ahí ves que nunca naciste, nunca. Este cuerpo es, bueno, prestadito. Yo cada vez que escuchaba decía, ¿pero qué es esta frase? ¿Qué es esta frase? Y cuando comencé a leerla, ¿no? Yo, espacio, soy el camino. Y me quedaba contemplando así. Era como si recibiera, no te puedo decir el qué, pero recibiera. Y bueno, así, después me enteré de que primero me resonaba esta frase, después entendí también lo que es imagen y semejanza, no es el físico, es la parte, digamos, el espíritu o la conciencia, que es la imagen y semejanza de la fuente. Y amarás a Dios por sobre todas las cosas, pues por muchos años. Yo veía a las personas y decía, pero antes de verlas recibía esta era como un reconocimiento, un mensaje, y después hablaba y decía, pero si eso no es lo que eres. Y me reía, decía,
una vez que se expresan con su personaje, pierden la esencia. Bueno, no la pierden, sino no son conscientes, ¿vale? Y yo decía, pero ¿cómo les voy a hacer ver esto? ¿Cómo? No tengo que hacerles ver. Es el camino de cada persona. Yo comparto ahora esto porque quizá algo te pueda ayudar. Una palabra, un detalle, una frecuencia. Hay que respetar cada vivencia que uno tiene, cada paso que uno da y aprender, no pasa nada, aprender, no se equivoca y a ver, en un principio, si no hay negatividad, no ves que esa negatividad es luz, no la atraviesas, no aceptas esa negatividad, ¿de dónde vas a querer madurar, si se quiere decir, o avanzar o caminar, si no tienes una experiencia viva de ti misma? ¿Vale? Así que tranquilos, todos avanzamos. Y lo que sí he visto, y a mí me ha sucedido, es puedo decir, un caldo de cultivo muy fuerte, es el dolor. El dolor que normalmente como personaje llevamos y a la vez es el amor, en mi caso, a la fuente, a Dios, y que estás segura de que esto tiene que pasar. Esto no es así, no es, y realmente no lo es. Cuando te muestra la conciencia lo que es, tú dices, wow, wow. Bueno, no, el camino no es de florecitas, pero tú sigues, te lleva, o sea, no paras, ¿no? Y ahora es un gran momento, que es donde más luz en toda la tierra se puede dar, más transformación y trascendencia. Es increíble, increíble. La benevolencia, el amor tan grande. Y me atrevo a decir que es como una gran amnistía para todos por igual. Oh, shanti, shanti, shanti. Bendiciones.